¿Quieres saber el misterio que hay detrás de las criptomonedas como el Bitcoin? ¿Te has preguntado por qué muchos piensan que no es dinero real? Hace unos años nació un nuevo protagonista del mercado. Antes lo más moderno que había era el mercado Forex, el mercado de divisas y la bolsa, que es un mercado muy antiguo, pero digamos que nace un nuevo protagonista del mercado que son las criptomonedas. Por allá en el 2009 empieza en ciernes el Bitcoin y hoy ya arranca un mercado mucho más grande con miles de monedas que son encriptadas. Algunas con proyectos muy serios y otras que son simplemente proyectos payasos que salen de la nada, que es la famosa criptobasura. Mucha gente habla sin saber de las criptomonedas de manera muy negativa. Yo voy a hablar específicamente del Bitcoin, que para mí es la madre de todas las criptomonedas y es uno de los proyectos más serios que existen, y porque mucha gente piensa que es dinero que no es real. Y les tengo una noticia: ningún dinero es real, no solamente el cripto. El dinero fiat que nosotros tenemos tampoco es real. El dinero que aparece en nuestro balance bancario la mayoría de las veces no existe físicamente. Es un número que está puesto en una plataforma, en un software de un banco, y que me está diciendo en mi balance cuánto tengo en ese momento de dinero. Lo que para el banco es un pasivo, que es el ahorro mío, para el banco es un activo, lo que yo le debo a ellos. Entonces simplemente se juega en un balance, y así somos nosotros exactamente igual. Se dice que solo el 7% del dinero fiat es el dinero que nosotros conocemos como tal, el dinero físico o el dinero que tiene entre comillas un respaldo financiero en una banca de un país. Ese dinero no está impreso realmente, solo el 7% existe físicamente, el 93% solo está virtualmente. Así que igual que la criptomoneda, está en archivos, está en medios electrónicos, no existe físicamente. ¿Por qué? Porque no se imprime. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, porque solo se requiere lo que requiere el mercado como masa monetaria. Lo otro simplemente puede ser cifras que aparecen en un ordenador y la gente está contenta con eso porque le cree. ¿Qué es lo que le da valor al dinero? El confiar en que ese dinero me lo van a recibir en otra parte. Por eso ya tenemos que quitarnos ese sesgo negativo sobre las criptomonedas, sobre todo con el Bitcoin, porque les voy a contar una cosa: aquel que se ha vuelto enemigo de ellas finalmente termina siendo su amigo. Les voy a contar que en Rusia y en Ucrania hablaban pestes del Bitcoin antes de la guerra, pero una vez que se desata la guerra en febrero del 2022, se congelaron las cuentas de Putin y el código SWIFT bancario se lo tumbaron, o sea que él ya no podía seguir accediendo al mercado como lo conocemos, porque ya no podían hacer transferencias, quedaban bloqueadas sus cuentas en el exterior. ¿Qué empezó a hacer Rusia? A recibir Bitcoin. O sea, que aquello que tanto odiaban lo tuvieron que comenzar a ver. ¿Por qué? Porque se le cree, porque tienen un valor de mercado. O sea, que el Bitcoin es una moneda como cualquier otra. De hecho, se ha convertido en un refugio como el oro para muchas empresas y para muchos inversionistas. ¿Por qué? Porque tiene una cosa importante, y es que el algoritmo solamente permite crear 21 millones de monedas. O sea, que va a haber escasez una vez que lleguen a las 21 millones de monedas. Ya ese valor que da el mercado realmente es dictado por la oferta y la demanda. En tanto que si descubre una mina de oro con, no sé, 5 millones de toneladas de oro, inmediatamente el valor de su precio cae, porque obviamente hay ya demasiado oro en el mercado. Bitcoin no va a pasar eso, porque no van a crear 40 millones de monedas, solo son 21 millones de monedas y es imposible crear más. O sea que inmediatamente ya se va generando escasez en ella. Por lo tanto, la gente la tiene que usar ¿para qué? Unos para inversión y otros simplemente para hacer pagos con ella. O sea que es una moneda de curso legal. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que mucha gente no esté de acuerdo con ella? Pues simplemente es que dicen que no tiene un respaldo de un banco. Y ahí les quiero tumbar otra creencia que tenemos. Creemos que el dólar está respaldado por un banco. Creemos que el peso colombiano está respaldado por el Banco de la República. Eso realmente no es verdad, porque hace muchos años salimos del patrón oro y hay que entender entonces cómo funciona el mercado fiat. Hace muchísimos años el oro era el resguardo que tenía el banco, y por la dificultad que tenía la gente en pagar en oro la carne, las verduras, un caballo y las cosas que necesitaban para su día a día, pues salen las instituciones financieras a sacar unos papelitos que decían que fulano de tal tenía un oro guardado en ese banco y que ese papel respaldaba eso que estás comprando con ese oro que tenían guardado. El banco empezó a imprimir y a imprimir de esos papelitos porque la gente necesitaba cada vez más y se dio cuenta de que poco a poco la gente nunca iba a reclamar el oro. Es que empezó a hacer el banco a imprimir cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque nadie iba por el oro. Y por eso nosotros conocemos billetes
billetes que dicen 10.000 pesos oro, $1 oro, está respaldado en oro, 5.000 pesos oro, 2.000 pesos oro, o lo que sea en dólares o en cualquier moneda. Pero llegó un momento por ahí en los 70 donde las monedas ya no tenían respaldo en oro. ¿Por qué? Porque los países y los bancos decidieron imprimir dinero solo para solventar las deudas, para hacer un crecimiento de la masa monetaria sin necesidad de que hubiera oro que pasara por ahí. De hecho, no se sabe exactamente cuánto oro tiene la Reserva Federal Norteamericana, y hablo específicamente de ellos porque todo el mundo le crea el dólar. Pues resulta que el dólar simplemente se imprime, o no se imprime, sino que se crea a nivel de algoritmos sin necesidad de que haya oro físico que lo respalde. Entonces, ¿qué es lo que realmente respalda al dólar? ¿Qué lo protege? La sensación de credibilidad que genera el hecho de que si yo te recibo dólares, allí también me lo van a recibir. Donde la gente dejara de comercializar con dólar, yo le tendría pánico a recibirlo, por lo tanto dejo de utilizarlo. Entonces, finalmente, el dinero es fe, el dinero es confianza. Por eso es que fluye, de lo contrario, deja de fluir. Y en ese sentido, si vamos a hablar específicamente de las criptomonedas y específicamente del Bitcoin, es un proyecto que genera muchísima credibilidad. ¿Por qué? Porque es descentralizado. O sea, no hay un banco que lo determine y lo regule. No pueden crear más monedas, al menos que hayan unos mecanismos de cómputo que generen esa criptomoneda al resolver ecuaciones. Por lo tanto, no va a pasar que un gobierno pueda modificar su valor porque cree más. No puede pasar. Tampoco va a caer en la inflación. ¿Por qué? Porque no hay inflación, porque no depende de una tasa de interés. El Bitcoin no tiene tasa de interés, por lo tanto no tiene inflación. Solo tiene una tasa de cambio con las diferentes monedas y fin de la historia. Así que tenemos que comenzar a creerle un poquito más. Y a medida que vemos más el comportamiento del Bitcoin en el tiempo, nos damos cuenta de que antes era muy volátil. Ya no es tan volátil como antes. Pues a mí me tocó un Bitcoin que subió a 20.000 en unos meses y después cayó a 4.000 en 2 días. Un Bitcoin que subió a 67.000 en unos días y después cayó a 16.000. Ahora lo vemos mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque van habiendo muchos más tenedores responsables de él que lo están utilizando como simple medio de pago, no solamente para especular con él. Ahora bien, no voy a hacer oídos sordos a los grandes enemigos del Bitcoin, y aquí les voy a mencionar algunos de los que hacen que caiga o suba de manera estrepitosa y que todavía mucha gente le tenga miedo a él. Uno de ellos es la valoración. Obviamente el Bitcoin tiene un valor y es lo que hace que suba o baja. La gente va a confiar en él de acuerdo al valor que se le dé como moneda. Otra de ellas es la actualidad. Obviamente, como es un activo que la gente especula con él, depende muchas veces de catástrofes, de decisiones de muchos gobiernos, de lo que pueda estar pasando, y eso hace que muchas veces suba o baje de valor. Otra es la confianza. Como la gente no ve un banco detrás que lo respalde, pues a veces sienten que no tiene la verdadera confianza, pero aquí les estoy explicando que realmente el Bitcoin y las otras monedas tampoco tienen nada que lo respalde más que la confianza de la gente que la usa. Otras son las redes sociales. Obviamente es un activo que lo tienen muchas ballenas. Una ballena es una institución o persona que tiene muchísima cantidad de ellos, y a veces muchos de los que se hicieron al Bitcoin cuando era barato son instituciones financieras que odian el Bitcoin. ¿Por qué? Porque pone en peligro la existencia de sí mismas. Entonces, por eso muchas veces en redes sociales salen despavoridas a decir cosas negativas sobre él para vender y hacer que la gente despavorida salga a venderlo también, haciendo que su valor cambie abruptamente de precio. Y otras son las regulaciones excesivas. A veces los gobiernos pues buscan decir que no cumplen con regulaciones o que es ilegal utilizarlo, cuando obviamente, como se maneja por wallet y por unas billeteras diferentes, pues no tienen cómo regularte, por lo menos por ahora, en su uso. Entonces eso ha hecho que muchos gobiernos se hayan convertido en enemigos acérrimos de este tipo de monedas, porque obviamente cuando un país tiene su propia moneda, así el Banco de la República sea un ente autónomo, el gobierno puede manipular mucho la cifra de su moneda, creando más deuda, creando más gasto público. Eso con el Bitcoin no es tan fácil. ¿Por qué? Porque obviamente aquí estás obedeciendo a unas leyes del mercado mundial, no a leyes del mercado local. Así que bueno, ¿por qué sube y baja el Bitcoin? Por la ley de la oferta y la demanda. ¿Que obviamente hay factores externos que hacen que suba o baje más bruscamente? Claro que sí. Hay muchos intereses creados a través de estas criptomonedas que hacen que su valor a veces oscile bastante y haya mucha volatilidad. Y eso para mí lo hace mucho más enriquecedor. Pero aprendiendo siempre las lecciones de las que tanto hemos hablado en este canal. Opere como tenedor, opere en el largo plazo. Hoy, al momento de grabar este video, el Bitcoin está por los lados de los $40.000. Hoy les digo que algún día llegará a 100.000, y cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta de que haber comprado en 43.000, en 40.000, en 39.000, en 12.000, no importa,
cuando ya está en 100.000. Y estoy seguro más adelante de que estará en $500.000 cada Bitcoin, que hoy cuesta $40.000. Si les gustó esta información, compártelo con tus amigos. Si no les gustó esta información, compártela con tus enemigos, pero siempre compártelo. No olvides inscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de lo que vamos publicando y darle like a este video. Hasta pronto.